Capítulo 5 PVN, parte 2. Ainz miró con tranquilidad a la figura de Saltear sosteniendo su lanza Spuit. Para lograr la victoria, tenía que sobrevivir a esta lucha cuerpo a cuerpo. El equipo alrededor de la espalda de Saltear se hinchó, y como si estallara a través de la armadura, brotaron las alas de un murciélago. Ainz sabía lo que vendría después. Innumerables murciélagos enormes volaron en el aire desde su espalda. Eran murciélagos vampiro ancianos creados por su habilidad, alzar familiar, raíce familiar. También estaban acompañados por enjambres de murciélagos vampiro. A pesar de que no eran tan fuertes, tampoco los podía ignorar. Ainz lanzó inmediatamente su magia. Ciclón de tiburones, Sark Cyclone, . En un instante, un tornado de 100 metros de altura y 50 metros de diámetro hizo su aparición. Desgarró el suelo e hizo volar la tierra por el aire. Oscurecido por los escombros, el tornado tragó en su cuerpo a los murciélagos que trataban de huir. Dentro del ciclón furioso, numerosas sombras podían verse moviéndose lentamente alrededor. Las sombras estaban nadando alrededor como dentro de un océano, tiburones que medían alrededor de 6 metros. Estos se acercaron en grupo hacia los enjambres de murciélagos que desesperadamente intentaban volar contra el tornado, como cebo arrojado a la superficie, mientras el efectivo hechizo contra criaturas voladoras mostraba su fuerza. Del mismo modo en que los tiburones estaban desgarrando a través de los murciélagos vampiro ancianos, había otra figura abriéndose paso a través de la tormenta. La figura carmesí atravesó de frente el tornado y cargó a alta velocidad. Con la punta de la lanza apuntando hacia adelante, la figura dejó un rastro de calor tras de sí como un jet. Incapaz de reaccionar a tiempo, Ainz sintió un dolor agudo en todo el cuerpo. Crack, sintió que cada hueso de su cuerpo se fracturaba. En el instante en que había bajado la guardia, Saltear se había movido hasta quedar justo al frente de sus ojos y había atravesado su esternón con su arma asesina. La punta de la lanza destrozó sus huesos y salió disparada por su espalda. ¡Ag! Gritó de dolor. Saltear había usado una habilidad para darle a la lanza un efecto de tipo golpe y redujo significativamente el HP de Ainz. El no muerto Ainz tenía una elevada resistencia al dolor. De forma similar a sus emociones, el daño que superaba cierto límite era suprimido. Fue por eso que incluso un completo novato en las peleas como Suzuki Satoru pudo mantener la compostura y no perderse a sí mismo en el dolor, pero era intenso, sentía que su vida se desvanecía. Una sensación similar a cuando la visión se oscurece por la pérdida de mucha sangre, hizo temblar violentamente a Ainz, no, a la débilmente de Suzuki Satoru. Pero la voluntad de Ainz se sobrepuso. El hombre luchando en este lugar no era Suzuki Satoru. Era el gobernante supremo de la gran tumba de Nazarick, Ainz Oalgaun. A pesar de que Ainz estaba buscando su próximo curso de ataque, el ataque de Saltear no se detuvo. Con la punta de su lanza todavía penetrando a través de Ainz, empujó hacia adelante una y otra vez. Mientras la hoja apuñalaba más adentro, la parte más gruesa de la lanza penetraba en su cuerpo. La sensación de su cuerpo partiéndose por la mitad y el violento dolor, junto con su estado de salud deteriorándose rápidamente, desencadenaron la activación de su cuerpo de berilo resplandeciente. El brillo verde que cubrió su cuerpo se quebró. La magia de 10º nivel, cuerpo de berilo resplandeciente. Mientras no se disipaba, tenía el efecto pasivo de reducir el daño de ataques de golpe. Cuando se activaba, tenía un uso de una sola vez que anulaba completamente el daño de ataques de golpe. El daño infligido por la lanza fue absorbido por el cuerpo de berilo resplandeciente. Como si el tiempo estuviera yendo hacia atrás, la lanza fue empujada fuera del cuerpo Ainz. Habiendo sido empujando lejos de la lanza, Ainz lanzó su hechizo contra Saltear, que no parecía entender lo que acaba de suceder. Pared de esqueletos, Wall of Skeletons. Una pared de huesos hecha de innumerables esqueletos con armas apareció entre las dos figuras. Los esqueletos que formaban la pared se movieron y atacaron a Saltear. Sin embargo, ni uno solo logró alcanzar su cuerpo. Maximizar magia, explosión de fuerza. Maximize Magic, Force Explosión. Una onda de choque invisible estalló con Saltear en su centro y se estrelló contra la pared de huesos. La pared se dobló, incapaz de resistir la fuerza de la onda de choque, explotó. Los huesos desperdigados cayeron al suelo con el sonido como de la lluvia. Pero había demostrado ser útil para ganar tiempo para Ainz. Liberar. Siguiendo sus órdenes, sello mágico mayor, Greater Magic Seal, liberó 3 círculos mágicos, cada uno disparando 30 tiros de flechas blancas de luz, para una descarga combinada de 90 tiros. Lo que había sido liberado era un hechizo de magia de ataque, flecha mágica, Magic Arrow. El hermoso y resplandeciente rastro que quedaba detrás de las flechas volando parecía las alas de un ángel. Sin embargo, este era un ángel que presagiaba la muerte. La magia de primer nivel no podía penetrar la resistencia mágica de Saltear.
Sintiendo el peligro detrás del hecho de que Ainz lo utilizó de todas formas, Sajdar intentó esquivarlas apresuradamente. Sin embargo, las flechas blancas dieron un giro brusco y se incrustaron perfectamente en el blanco, como si fueran gotas de lluvia. El daño de 90 flechas mágicas consecutivas destruyó al instante la salud de Sajdar. El secreto detrás del por qué habían podido perforar a través de su resistencia mágica era porque Ainz había usado una habilidad que elevaba temporalmente su poder hasta casi rivalizar con la de la magia de 10º nivel. Su ataque no se detuvo allí. Baila. Maximizar magia triple. Espada de obsidiana. Triple Maximize Magic. Obsidian Sword. 3 espadas que desprendían una luz negra flotaron en medio del aire. Como si tuvieran voluntad propia, inmediatamente volaron directamente hacia Sajdar. Sajdar las repelió con su lanza Spuit, como si les dijera que permanecieran fuera de su camino. Sin embargo, Espada de Obsidiana continuó su asalto. Era increíblemente difícil destruir una espada hecha de magia con un ataque físico. Destrucción de magia, Magic Destruction. Sajdar utilizó lo poco que le quedaba de MP para lanzar un hechizo mágico de cancelación. Con su MP ahora agotado por completo, su magia destruyó 2 de las espadas en el aire. Pero quedaba una, la espada restante siguió atacando a Sajdar. La tasa de éxito de destrucción de magia variaba dependiendo de la habilidad del usuario. El resultado simplemente mostraba cuál de los dos era el encantador mágico más fuerte. ¡Ah, qué molesto! Sajdar ignoró la espada que se dirigía hacia ella y se lanzó contra Ainz. Magia de ese nivel no sería capaz de dañarla. El golpe de la lanza Spuit arrojó a Ainz a un lado. Ainz era débil a los ataques de golpe. Sin poder ignorar el daño, recobró el equilibrio en el aire usando su magia de vuelo, y... Maldita sea, por primera vez en esta batalla, perdió la calma y maldijo. No era que su HP había bajado lo suficiente como para justificar tal reacción. El problema era el fenómeno que estaba ocurriendo ante sus ojos. La salud que perdió fue absorbida por Sajdar y la había sanado. La velocidad de esa restauración superaba el daño de espada de obsidiana. Con el fin de hacer un daño mayor que su curación, Ainz inmediatamente la cubrió con magia de ataque. Maximizar magia triple, corte de realidad, uno tras otro, 3 ataques que cortaron el espacio mismo hicieron sangrar el cuerpo de Sajdar. Sin embargo, ella lo ignoró y se acercó a él para cortar la distancia, trayendo la espada de obsidiana detrás de ella. Sin su MP, Sajdar no tiene otra alternativa más que acercarse y luchar dentro del rango de su lanza Spuit. Pero eso no está a mi favor. Mientras se retiraba con vuelo, Ainz continuó su bombardeo de ataques. Maximizar magia triple, corte de realidad, a pesar del hecho de que él estaba enlaullendo a alta velocidad, con cada parpadeo, la distancia entre ellos estaba reduciendo. Era la diferencia entre la velocidad de vuelo fortalecida por una habilidad y la de la magia vuelo. Con la sangre derramándose de su cuerpo, Sajdar acortó la distancia hasta encontrarse justo frente a sus ojos. Agachándose hacia adelante, Sajdar liberó una onda de choque con ella. Misma en su centro. No es explosión de fuerza, escudo de impacto negativo. La onda de choque formada a partir de su habilidad destruyó la espada de obsidiana restante y se estrelló contra Ainz, empujándolo una gran distancia. Ga. No había duda de que había combinado su escudo de impacto negativo con otra habilidad desconocida. Ainz se estrelló contra el suelo y rodó 2, 3 veces, y a la fuerza recuperó el equilibrio con la ayuda de un objeto mágico y su magia vuelo. Ya fuera porque carecía de un sistema vestibular o porque era una característica de ser un no muerto, Ainz, que ni siquiera se sentía mareado, miró fijamente a Sajdar desde la distancia que ahora lo separaba. Este era un golpe de suerte. Ainz no deseaba una pelea de cerca. El hecho de que la distancia había aumentado significaba que tenía más tiempo para usar su magia. Cuando estaba a punto de lanzar un hechizo, Ainz se percató de la reunión de luz brillante frente a Sajdar. Como para bloquearlos, la luz ocupaba el espacio entre ellos y cambió a una forma de tamaño humano. Él sabía muy bien lo que era. Ainz torció su cara inmóvil frunciendo el ceño, mientras Sajdar mostraba una sonrisa victoriosa. Así que está aquí, por fin. Pensé que iba a aparecer eventualmente, pero para usarlo aquí. Einherjar, asterisco, la mayor arma secreta de Sajdar. Asterisco en la mitología nórdica los Einherjar eran espíritus de guerreros que habían muerto en batalla. La luz blanca tomó la forma de un ser humano completo. Su aspecto era el de una figura con armadura blanca. Excluyendo el hecho de que su piel irradiaba una luz pálida, se vería casi idéntica a Sajdar, su invocadora. Ainz sabía que la apariencia no era la única similitud que las dos compartían. No disponía de la capacidad de utilizar la magia o ítems, junto con algunas de sus habilidades. Sin embargo, su equipo y las estadísticas estaban a la par de la misma Sajdar. Aunque su constitución era similar a la de un golem,
era un constructo asterisco, no sería una exageración decir que su resistencia era casi idéntica a la de uno muerto. Asterisco constructo, en el juego de mesa Calabozos y Dragones, es un tipo de criatura que puede ser un objeto animado, o cualquier otra criatura artificialmente creada. Se la podría considerar como una segunda Saltear que solo podía usar ataques regulares. A pesar de que había esperado que esto ocurriera, la dificultad de luchar contra dos enemigos de nivel 100 al mismo tiempo era enorme. Además de esto, Saltear invocó un gran número de familiares. Lobos, murciélagos, multitud de ratas y muchos más. Aunque ninguno estaba a la altura de Leinarjar, la fuerza numérica era tal que no debía subestimarse, suponiendo que los eliminó al instante con un efecto mágico de área. ¿Qué debería hacer con el Leinarjar? Mientras Ainz estaba explorando sus opciones, el Leinarjar cargó en su dirección. Era una situación que ni siquiera la había predicho. ¿Por qué Saltear no se mueve? ¿No es su plan decidir la pelea con usando sus números? La pregunta fue respondida tan pronto como él desvió la mirada. En ese momento, la llama dentro de sus cuencas vacías se encendió en gran medida. ¡Uah! ¡Tan injusto! Accidentalmente habló como Suzuki Satoru, preguntándose si algo así estaba permitido. La escena se reflejaba en la visión de Ainz. Los familiares convocados estaban siendo destruidos, atravesados por la lanza Spuit. La habilidad de curación de la lanza Spuit, no hacía falta decirlo, dependía de la cantidad de daño infligido. Ainz, que era del mismo nivel y con una alta defensa, frente a sus débiles familiares. ¿No había necesidad de señalar qué lado le daría más salud? Reflejada en la visión de Ainz se podía ver cómo Saltear restauraba grandes cantidades de su salud. Las criaturas invocadas pronto desaparecieron, atravesadas por la lanza. Era una situación verdaderamente cruel e impensable, pero como en este mundo existía el fuego amigo asterisco, se podría decir que era una estrategia obvia. Asterisco friendly fire o fuego amigo se refiere a cuando uno hiere a un aliado. Ainz recuperó la compostura y comenzó a tramar un plan para esta inesperada situación. Pero ser testigo de una escena en la que uno mataba a sus propias criaturas invocadas para restaurar salud, era algo que nunca podría haber sido posible en Yggdrasil. Como si no pudiera suprimir completamente su inquietud, Ainz recibió completamente el impacto del ataque de Leinarjar que había logrado cerrar la distancia justo hasta su rostro. ¡Kug! Ainz fue enviado volando dando un grito y el Leinarjar continuó su ataque con un rostro inexpresivo. Mientras Ainz proseguía su retirada al estar bajo ataque, decidió que él también liberaría el sello de su arma secreta. La capacidad de Saltear para convocar familiares no era ilimitada, por lo que eventualmente terminaría. Pero dejarla que se recuperase con todas las criaturas a su alrededor era demasiado peligroso. Originalmente, iba a utilizarlo cuando Leinarjar hiciera su aparición. Aparte de la recuperación que estaba realizando al matar a sus propias invocaciones, el plan aún estaba procediendo como había previsto. Entre sus más o menos 60 niveles de clases, había una clase en particular. Incluso en Yggdrasil, era una clase muy rara que solo unos pocos poseían. La razón por la que Ainz fue capaz de conseguir tal clase era solo porque había ignorado el poder y se había concentrado en incrementar la fuerza de su magia de muerte en aras de actuar el rol de su personaje. Una persona que solo quería ser un personaje fuerte no habría sido capaz de obtenerla. Fue una coincidencia, porque personajes orientados en extremo a una sola cosa eran bastante raros. El prerequisito era tener 5 niveles en la clase Overlord. El siguiente paso era estar especializado casi por completo en magia de muerte y al mismo tiempo se debía tener un nivel total de 95. Solo entonces, se podría obtener esa clase. La información de una clase rara como esta, si se tratara de un juego diferente, habría sido inmediatamente subida a un sitio de guía y compartida. Pero Yggdrasil era un juego en el que la información en sí tenía valor. Al igual que en el caso de los ítems de clase mundial, el número de personas que compartían libremente la información recién descubierta con los demás era pequeño. Este era el caso especialmente si se trataba de las clases que tenían un arma secreta. Esa clase era Eclipse. El Overlord que ha dominado la muerte en el más estricto sentido se elevará a esta clase. Y al igual que un eclipse, consumirá todo lo vivo. Era lo que estaba escrito en la descripción de la clase, y lo que estaba a punto de utilizar, era la habilidad aprendida en el nivel 5, que era el más alto nivel de la clase Eclipse. Era una habilidad que solo podía ser usada una vez cada 100 horas. El nombre de la habilidad, el fin de toda la vida es la muerte, The Goal of a Life is Death. En un instante, un reloj que con sus manecillas marcaba las 12 apareció a la espalda de Ainz. Luego lanzó un hechizo, ampliar magia, grito de alma en pena, Wide and Magic, Cry of the Banshee, . El grito de una mujer resonó en todo el entorno como una onda. Era un grito con un efecto de muerte instantáneo. Estaba reforzado con las muchas habilidades de Ainz, por lo que era más fuerte de lo normal y difícil de resistir.
Pero no hace falta decirlo, no afectó a un muerto viviente como Satyar ni a Leinerhar, que era considerado como un constructo y por lo tanto tenía inmunidad completa a efectos de muerte instantánea. Pero por extraño que parezca, ni siquiera las criaturas en el área que no contaban con resistencia completa contra muerte instantánea se vieron afectadas. A pesar de la extraña situación, Ainz no se inmutó. En realidad, los acontecimientos se desarrollaban como debían, clank. Con un ruido, como si coincidiera con el tiempo en el que se lanzó el hechizo, el reloj detrás de Ainz comenzó a moverse. A medida que su salud estaba siendo reducida por los repetidos ataques de lanza de Leinerhar, Ainz observó a Satyar desde la esquina de su visión y al mismo tiempo se decepcionó. Como pensé, esto no resolverá la batalla. Ese peroroncino, ¿creó esta contramedida solo para mí? No tenías que haberle darle un ítem de resurrección, maldita sea. Sintió ira en su corazón en contra de su amigo con quien había sido muy cercano, incluso dentro del gremio. Mientras Ainz estaba ocupado esquivando los ataques de Leinerhar, pasaron 12 segundos. Después de haber completado una vuelta completa, una vez más, las manecillas del reloj señalaron hacia el cielo, y el arma secreta de Ainz se activó. En ese momento, el mundo murió. No era una sola forma de hablar, todo había muerto. Frente a sus ojos, el Einerhar se convirtió en una niebla blanca y comenzó a desmoronarse. Incluso un constructo sin vida había muerto al instante. Del mismo modo, los familiares de Satyar, sucumbiendo ante un poder al que no podían oponer resistencia, comenzaron a morir. Pero no terminó ahí. Incluso el aire que estaba desprovisto de vida murió y todo en un diámetro de 200 metros se convirtió en un espacio en el que la respiración era imposible. Si hubiera habido un ser ahí que necesitara respirar para vivir, el aire muerto habría contaminado sus pulmones y puesto fin a su vida. No solo eso, la tierra también murió. Con Ainz en su centro, un área de 200 metros de diámetro al instante se convirtió en un desierto. En un mundo donde solo existía la muerte, los únicos que se movían eran Ainz y Satyar. El arma secreta de Ainz, el fin de toda la vida es la muerte, había fortalecido el efecto de muerte instantánea de sus hechizos y habilidades a tal punto que incluso aquellos con inmunidad completa eran asesinados luego de un cierto tiempo. Un método para defenderse era, como Satyar, usar algún ítem o habilidad de autorresurrección dentro de los 12 segundos de haber recibido el efecto de muerte. Aunque en Yggdrasil sus efectos no poseían tal grado como para matar el aire y la tierra, en el mundo real, esto era mucho más apropiado. La forma de conceder muerte a todos por igual. Incluso Ainz estaba sorprendido por este extraño suceso. El hecho de que el uso de una habilidad del juego en el mundo real podría cambiar a este grado, fue casi suficiente para hacerle sacudir la cabeza de forma involuntaria por el asombro. Pero Ainz se tragó su sorpresa. Su orgullo era lo que le impedía dejar que su sorpresa fuera obvia. Como diciendo que esto era lo que quería obtener desde un principio, Ainz, con una arrogancia altanera propia de un gobernante, tranquilamente habló con la única sobreviviente. ¿Cómo te sientes después de presenciar un poder que concede la muerte incluso a aquellos que no poseen vida? Una brisa fresca fluyó en los alrededores, disipando el aire muerto. Llevada por el viento, otra voz pudo oírse. Fue increíble, como era de esperar de Ainz-sama. Todos mis familiares terminaron perdiendo la vida. Pero el MP de Ainz-sama parece estar a punto de agotarse. Por otro lado, mi salud sigue estando muy bien. Los ojos de Satyar reflejaban el estado casi agotado del MP de Ainz. A pesar de que todavía le quedaba un poco, era solo lo suficiente para lanzar probablemente 2 o 3 hechizos más como máximo. Con tan pocos, no importaba lo que pudiera utilizar, le sería imposible acabar con Satyar. Ese era el caso incluso si fuera a usar la magia de supernivel caída. ¿Su límite es utilizar 2 hechizos más del 10º nivel? Pero ya que la magia de Ainz-sama es tan fuerte, no puedo imaginar qué cosas increíbles podría hacer incluso con solo eso. Es verdad, parece que alrededor de 2 es todo lo que me queda. No era mentira, ella había ganado. Una sonrisa de satisfacción se mostró en la boca de Satyar. La línea que dividía al vencedor y al derrotado ahora estaba claramente definida. Satyar había terminado Bloodfallen como la vencedora y Ainz Oalgaon como el derrotado. Con la mesura de un ganador, Satyar elogió al perdedor, Ainz, que le había dado una buena pelea. Estuvo increíble Ainz-sama. Por ejemplo, aunque su MP está casi agotado, yo he usado completamente el mío y también he agotado todos los usos de mis habilidades. Ha peleado muy bien hasta ahora. Satyar concentró toda su fuerza en la mano que sostenía la lanza Spuit. Lo único que le quedaba era terminar con la vida de su oponente en un combate cuerpo a cuerpo. Estoy de acuerdo. Tus elogios, los aceptaré gentilmente. Twitch, la mejilla de Satyar se sacudió. No le gustaba esto, el tranquilo comportamiento de Ainz Oalgaon, pero Satyar mató la serpiente invasora llamada ansiedad con un solo corte. No importaba cuánto esfuerzo pusiera pensando en ello,
no había forma de que Ainz se sobrepusiera a esta situación. Ya había usado su única arma secreta. Entonces esa solo podía ser la apariencia de un condenado que había aceptado sus últimos momentos. En lugar de llamarlo compostura, debía ser un sentimiento de resignación nacido de su determinación. Satyar caminó lentamente y comenzó a cortar la distancia. Incluso si él fuera a atacar con algún pergamino, ella tenía la confianza de que su propio ataque sería más rápido. Era por eso que no sentía la necesidad de ser impaciente. Ainz no huyó. No solo eso, simplemente se quedó de pie en el mismo lugar sin siquiera moverse. Sintiendo su determinación, Satyar preguntó: ¿Tiene algunas palabras finales? Veamos. Ya que me encontraba en desventaja, porque me convertiría en un debilucho una vez que mi MP se agotara. Y ya que tú pensaste lo mismo, y no conservaste tu poder, estoy muy agradecido, Satyar. Si hubieras luchado con discreción, la batalla no hubiera ido tan bien. ¿Qué? Satyar dudaba de lo que oía. Justo hace un momento, había oído algo increíblemente fuera de lugar. Habiendo dejado a Satyar en tal estado, Ainz habló suavemente. El aspecto más importante del PvP asterisco es que también transmites información falsa a tu oponente. Por ejemplo, cambiar tu equipo para incrementar tu resistencia a ataques con efectos sagrados y actuar como si fueran efectivos. Mientras que por otro lado, dejando tus debilidades, mi debilidad al fuego, sin modificar. Solo que, mis predicciones fueron un poco desacertadas. Esperaba que usaras analizar vida y había preparado datos falsos, vida de antemano, pero terminó siendo un esfuerzo inútil. Si alguna vez tienes otra oportunidad, asegúrate de observar claramente la vida de tu oponente. De otra forma, habrá una gran diferencia entre la creación de un plan y su ejecución. Asterisco acrónimo de player versus player, combate jugador contra jugador. Estas no eran las palabras que estaba esperando. Satyar no podía entender lo que le estaba diciendo. No quería entender. Él simplemente no había aceptado su derrota. No era eso. Ella sentía una voluntad fuerte. No solo eso, era la presencia de alguien con la victoria al alcance de la mano. Los pasos que daba al acercarse a Ainz comenzaron a sentirse pesados, agobiados por algo que crecía en su corazón. ¿Por qué Ainz-sama no se está alejando? Un encantador mágico como él no debería poder derrotarme a esta distancia, debe ser un farol. Mi amigo Peroroncino me ha contado mucho sobre ti, en el pasado, cuando todavía se encontraba trabajando en tu diseño. Lo primero que hice desde que llegué a este mundo fue memorizar la información de todos mis sirvientes. Es más, si fuéramos a excluir a Actor de Pandora, a quien cree personalmente, de entre todos los NPCs de Nazarick, tú eres a la que más. Entiendo. Hace un momento, dijo que no sabía sobre mis habilidades. Ainz rió como respuesta. No es obvio que fue mentira. Pensé que te haría más confiada. Si hubieras conservado tu escudo de impacto negativo, entonces no hubiera podido predecir el resultado de esta batalla. Aunque le corría sangre por las venas, siendo no muerta, le era inútil. Satyar sintió que esa misma sangre abandonaba su cuerpo, y al mismo tiempo una creciente ansiedad. No era un farol, sus palabras en este momento no tenían ningún rastro de falsedad. De pie frente a ella, la razón por la que Ainz no se había retirado era porque estaba seguro de su victoria. Satyar abrió bien la boca y gritó. Estaba liberando las emociones que habían surgido en ella. Satyar se suponía que era el león mientras que Ainz era el conejo. Él debería haber sido su presa. No, eso nunca fue así. Desde el comienzo, esta era una batalla entre leones. Satyar había pensando por sí sola que él era un conejo. Llena de aprensión, Satyar decidió que incluso si resistía su primer ataque, ella no dejaría de atacar hasta que estuviese muerto. Con la intención de terminar con todo, aquí en este momento, Satyar atacó con su lanza Spuit. Un paso más rápido, Ainz lanzó su hechizo. Al mismo tiempo, movió su mano como si estuviera tratando de quitarse la túnica. Se oyó el sonido del impacto. Satyar no creía lo que sus ojos veían. No era posible. La lanza Spuit había sido bloqueada por una masa brillante de color blanco. Si hubiera sido un hechizo, Satyar se habría preparado inmediatamente para recibir un ataque, todo mientras pensaba que era un esfuerzo inútil debido a la poca cantidad de MP que le quedaba a Ainz. Sin embargo, Satyar, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir ante sus ojos, sintió que su mente se adormecía por un instante. La brillante masa blanca no era magia, era una armadura blanca. El inmenso zafiro incrustado en su pecho irradiaba una luz pura y divina. La armadura había protegido el cuerpo de Ainz y repelido el ataque de la lanza Spuit. Debido a la diferencia en altura, Ainz, que tenía un campo de visión más elevado,
se encontraba mirando hacia abajo a Sayar. No, tal vez estaba menospreciándola sinceramente, aunque la situación era suficiente para enfurecerla, la Sayar actual no podía permitirse tal lujo. Fue debido a que escuchó una voz escalofriante. Desde un comienzo, yo también deseaba terminar esta batalla, en un combate cuerpo a cuerpo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Cras. Alguien golpeó la mesa. El impacto provocó que la mesa temblara violentamente. La batalla hasta este punto había sido observada desde este cuarto. Aunque el sonido de la mesa al ser golpeada ya se había oído varias veces, esta era la primera vez que él la había golpeado. Imposible. Esa es la armadura de esa persona. ¿Tachme-sama? Sin despegar los ojos de la pantalla de cristal, Albedo murmuró el nombre de uno de los 41 seres supremos. Correcto, esa es la armadura de Tachme-sama. Como si estuviera agitado, no, lo más probable era que se encontraba en extremo agitado. Un grito escapó de la boca de Kusaitas. La armadura que Ainz estaba usando pertenecía a cierta persona que había logrado obtener la clase campeón del mundo, de la cual solo había 9 en Yggdrasil. Campeón del mundo era una clase especial otorgada solo al vencedor del torneo marcial oficial. Como premio, al campeón se le otorgaba una pieza de equipo especial por parte del administrador del juego. Tachme había escogido esa armadura blanca como su premio. El poder de la armadura adecuada a un campeón del mundo sobrepasaba la de los ítems de clase divina, rivalizando incluso con las armas de gremio. Por supuesto, ya que era un premio para el ganador de un torneo, solo el campeón del mundo podía usarla. Magia de transformación en guerrero, guerrero perfecto, Perfect Warrior. Definitivamente, si usaras eso, serías capaz de ignorar las restricciones de clase en el equipo. Demier habló con una voz llena de asombro mientras Albedo murmuró en voz baja. Él había planeado esto de antemano. Albedo abrazó su cuerpo con ambos brazos y tembló. Transformarse en un guerrero usando magia le permitía a uno usar equipos incluso si estaban restringidos a una clase especial. Era una medida por los desarrolladores del juego para darles a los jugadores la oportunidad de disfrutar de los equipos más extraños como Seikens, Bargras o túnica de monje. Sin embargo, esta medida de ignorar restricciones de clase había terminado también incluyendo al equipo dado al campeón del mundo por ganar el torneo oficial. No puedo creerlo, y pensar que todo esto era parte de su plan, solo puedo ofrecerle mi admiración. Todavía no se había decidido el ganador de la batalla. Pero viendo a Ainz, con su inventiva, y la forma sin tropiezos en que había llevado a cabo su plan y que demostraba su experiencia en batalla, los guardianes de piso reunidos no pudieron evitar sino expresar su asombro. Mientras los guardianes de piso observaban a su amo con una mirada tanto de deleite como de admiración, oyeron el sonido de la mesa siendo golpeada por segunda vez. Eso es. Una vez más, era Kusaitas quien había gritado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.